En esta clase vamos a hablar acerca de la constante de equilibrio. Ya en la clase pasada vimos acerca de equilibrio químico y vimos que un equilibrio químico pues prácticamente representa dos reacciones que están en sentido contrario, ¿no? Entonces tenemos una reacción en la que A más B genera C más D y la reacción contraria en la que C más D genera A más B. Entonces, existe una constante que se denomina constante de equilibrio químico, que es una expresión matemática que relaciona las concentraciones de los productos y reactivos en el equilibrio. Entonces, para esta reacción, la constante del equilibrio se representa como Kc, mientras para la reacción que está en sentido contrario se representa como Kc'. Entonces, las dos reacciones las puedo representar de manera conjunta de la siguiente manera. Entonces, A más B para formar C y D, y C y D para formar A y B, representadas por Kc y Kc' respectivamente. Entonces, la expresión matemática de la constante de equilibrio Kc va a ser igual a los productos de las concentraciones de los productos, otra vez es decir, las concentraciones de los multiplicados, las concentraciones de los productos elevadas a sus coeficientes estequiométricos, como aquí se ve C y D minúscula, multiplicados y luego divididos entre las concentraciones de los reactivos también elevados a su coeficiente estequiométrico. Mientras que para la reacción de sentido contrario, pues va a ser al revés, que siempre va a ser productos entre reactivos. Entonces, la que va en sentido contrario, los productos van a ser B y A, y los reactivos van a ser C y D. Entonces, esta es la expresión de la constante de equilibrio. A, B y C son los coeficientes estequiométricos, es decir, la reacción para expresar su constante de equilibrio tiene que estar balanceada para poder saber cuáles son los coeficientes estequiométricos. La constante de equilibrio es una constante experimental que normalmente se expresa como fue calculada a 25 grados, aunque existen otras constantes calculadas a otras temperaturas. El valor Kc, como lo mencioné, es un valor experimental. Entonces vamos a ver cómo se han determinado las constantes de equilibrio para muchas reacciones o para la mayoría de las reacciones, estas constantes de equilibrio están en tablas, ya se han reportado, ya han sido calculadas. Entonces, ¿cómo se calcula? En este caso, yo tengo la reacción de la descomposición del tetraóxido de dinitrógeno para formar el dióxido de nitrógeno gas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen distintos experimentos en los que se determinan las concentraciones iniciales de los productos y los reactivos. Por ejemplo, aquí colocaron 0.04 molar del tetraóxido y después vieron cómo se iba formando el dióxido de nitrógeno, ¿no? Entonces iban midiendo las concentraciones de estos dos hasta que llegaban a un punto en el que esas concentraciones ya no se movían más. Entonces ese punto pues es el equilibrio. Entonces en el equilibrio las concentraciones de cada uno de estos gases se muestran aquí, 0.0337 y 0.0125 respectivamente. Entonces, a partir de esto, utilizando la expresión de la constante de equilibrio, pues se calculó el valor, ¿no? Entonces, productos elevados a su coeficiente estequiométrico, en este caso es 2 para el dióxido de nitrógeno, y aquí no tiene un coeficiente, es 1, entonces se queda igual la concentración de este gas. Entonces, 0.0125 elevado al cuadrado y luego dividido entre 0.037 me da aproximadamente este valor. Entonces, para esto hicieron distintos experimentos, ¿no? Lo hicieron varias veces para poder tener un cálculo más exacto, todo esto a una temperatura de 25 grados. Entonces, es así como se determina la constante de equilibrio a nivel experimental.
Simplemente pues determinando las concentraciones de los gases en equilibrio. Entonces, aquí tengo un cálculo de esta constante de equilibrio, ¿no? Aquí me dice el problemita. En un recipiente vacío de 5 litros se coloca cierta cantidad de hidrógeno y nitrógeno. Aquí se entiende que son hidrógeno y nitrógeno moleculares, ¿no? A 500 grados. Cuando se estableció el equilibrio estaban presentes 3.01 mol de nitrógeno, 2.1 mol de hidrógeno y 0.565 moles de amoníaco. Evalúe Kc de la reacción siguiente a 500 grados. Entonces, aquí me dicen, colocaron nitrógeno e hidrógeno. Entonces tengo la reacción nitrógeno más hidrógeno, la reacción que ya hemos visto en otros ejemplos, forman amoníaco. Todos están en estado gaseoso. Entonces, lo primero que tengo que ver en este y todos los problemas que resolvamos es, si tengo una ecuación, una reacción química, esta tiene que estar balanceada. Entonces, 3 por 2 son 6 hidrógenos de este lado y 6 de este lado, 2 nitrógenos de los reactivos, 2 de los productos. Entonces, está balanceada, lo primero que tengo que ver. Lo segundo, para calcular una constante de equilibrio, pues sabemos que tenemos que trabajar con concentraciones, no con moles, que son lo que me está dando aquí. Entonces, saben, para determinar la concentración molar, pues es únicamente moles entre litros de solución, ¿no? Entonces, en este caso me dicen un recipiente vacío de 5 litros. Entonces, ustedes saben que los gases van a tender a ocupar todo el espacio que tienen disponible. Entonces, este volumen es el que vamos a considerar como el volumen para calcular las concentraciones de cada gas. Aquí en lugar del 5 debe ser un igual, ¿no? Entonces, las concentraciones de cada gas. Primero, el nitrógeno, que me menciona aquí son 3.01 mol. Entre 5 litros, que es el volumen del recipiente, me da 0.6 molar. Después la del hidrógeno, que aquí se me menciona que es de 0.565, ese es del amoníaco. El del hidrógeno, 2 mol, entre el mismo volumen, que es 5 litros, me da 0.420 molar. Después calculo la concentración del amoníaco, que son 0.565 moles en el equilibrio entre 5 litros. Me da esta concentración de 0.113 molar. Entonces, cuando sustituyo estos valores en la expresión de la constante de equilibrio, entonces, primero, bueno, voy a hacer la expresión. Entonces, son productos, que es el amoníaco, elevado por su coeficiente estequiométrico, entre las concentraciones del amoníaco. Su coeficiente es 1, entonces se queda igual, por la concentración de hidrógeno, elevado a su coeficiente, es decir, elevado al cubo. Entonces, sustituyo los valores de las concentraciones de cada gas y realizo las operaciones, y el valor de la constante de equilibrio para esta reacción a 500 grados me sale de 0.286. Entonces es así como se calcula una constante de equilibrio. Aquí nada más recuerden que estos 5 que se ven aquí y este otro debe de ser un igual. Tengo otro ejemplo en el que se trabaja las constantes de equilibrio. Entonces, en el primer caso, yo tenía las concentraciones de productos y reactivos y a partir de estas calculaba las constantes de equilibrio. En este caso va a ser al contrario, a partir de un valor dado de una constante de equilibrio voy a calcular las concentraciones de alguno de los involucrados. Entonces, dice este problema, se da la ecuación de la reacción siguiente y el valor de la constante a una temperatura dada. En un recipiente de 1 litro se tiene una mezcla en equilibrio que contiene 0.25 moles de pentacloruro de fósforo y 0.16 moles de tricloro de fósforo. ¿Qué concentración al equilibrio de cloro gas
cloro molecular debe de estar presente. Entonces tengo la reacción tricloro de fósforo más cloro gaseoso, cloro molecular, forma pentacloro de fósforo con una constante de equilibrio de 1.9. Entonces, la respuesta, dado que el volumen del recipiente es 1 litro, la concentración molar de cada sustancia es numéricamente igual a la cantidad de moles. Entonces, puedo hacer igual que en paso anterior, ¿no? De dividir 0.16 entre 1 litro, pero no tiene mucho sentido dividir un número entre 1. Entonces, es lo mismo. Por lo tanto, la concentración de por ejemplo, del tricloro será 0.16 molar, la del pentacloro será de 0.25 molar, etcétera, ¿no? Pero aún así, pues sabemos que hay que convertirlo a unidades de concentración molar. Ahora, la expresión de la constante de equilibrio, aquí se me olvidó comentar. Tenemos que verificar que la reacción está correctamente balanceada. Aquí es muy obvio que sí, 5 cloros de este lado, 5 de este, un fósforo de este lado de los reactivos y un fósforo de los productos. Entonces, ahora realizo la expresión de la constante de equilibrio, que son concentraciones de productos, que es el pentacloruro, entre el producto de los reactivos. Está tricloruro por la concentración del cloro molecular. Ninguno tiene, o sus coeficientes estequiométricos son todos 1, entonces ninguno se eleva por una potencia. Entonces, a mí lo que me interesa saber es la concentración de cloro presente en el equilibrio, por lo que yo ya sé la constante de equilibrio, que es 1.9, entonces les voy a despejar mi incógnita. Cuando la despejo, ustedes saben, pasa multiplicando y luego, bueno, ya, aquí el cálculo para despejar es otro asunto, ¿no? Entonces ya les pido que chequen cómo se hace el despeje de esta ecuación. Sus libretas, yo aquí hice una corrección porque me faltaba ponerle una rayita de que toda esta expresión se divide entre Kc. Entonces, sustituyendo la concentración del pentacloruro, que es de 0.25, entre 0.16, que es la concentración del tricloruro. Todo esto dividido entre 1.9, que es el valor de la constante, me da 0.82 molar, que sería la concentración de el cloro gas en el equilibrio. Ahora tengo otro problemita que me dice una mezcla de 0.5 moles de hidrógeno y 0.5 moles de yodo se colocan en un recipiente de litro a 430 grados. La constante de equilibrio para la reacción que se representa con esta ecuación, hidrógeno gas más yodo gaseoso molecular para formar el yoduro de hidrógeno, 2 moles. Su constante es de 54.3 a esta temperatura, 430 grados. Calcular las concentraciones de hidrógeno, yodo y yoduro de hidrógeno en el equilibrio. Entonces ahí tengo que calcular las concentraciones de estos 3 gases. Me dan las concentraciones iniciales y yo tengo que calcular las concentraciones finales. Entonces, aquí destaco, en un inicio tenía 0.5 moles, la misma cantidad de hidrógeno y de yodo. Y tengo resaltada también aquí el valor de la constante. Entonces, voy a hacer una representación gráfica de lo que está ocurriendo. En un inicio yo tenía 0.5 moles de cada uno en 1 litro, porque me dice que se mezcla un recipiente de 1 litro. Por lo tanto, sus concentraciones son 0.5 molar. Entonces, en un inicio, si yo pudiera ver lo que pasa en el matraz, vería que únicamente tengo hidrógeno y el yodo. Después reaccionan para formar el yoduro de hidrógeno y
En el equilibrio, pues puedo tener algo similar a esto, ¿no? Voy a tener el yoduro de hidrógeno, pero también voy a tener los reactivos. Entonces, ¿qué está pasando? Cierta cantidad de hidrógeno y de yodo van a reaccionar para formar yoduro de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad va a reaccionar? Pues no lo sé. Ese valor depende de la constante de equilibrio. Entonces, inicialmente yo tendría 0.5 moles de estos gases. Va a reaccionar una cantidad, una incógnita, que le voy a poner como X. Entonces, va a disminuir un valor X de los moles del hidrógeno. Ese mismo valor, como la ecuación está balanceada y por cada mol de hidrógeno reacciona un mol de yodo, entonces la misma cantidad de hidrógeno va a reaccionar la misma cantidad de yodo. Por cada mol de estos se generan 2 de yoduro, por lo tanto, esta cantidad X que se pierde de cada uno de estos van a generar 2 veces los moles de yoduro de hidrógeno. Entonces, aquí en este caso se van a perder moles de hidrógeno y en el caso de los productos se van a ganar porque inicialmente no teníamos una concentración 0. Entonces, lo doble que perdimos acá lo vamos a ganar de yoduro de hidrógeno. Entonces, ese es lo que va a cambiar. Entonces, ¿qué va a pasar en el equilibrio? Pues ya reaccionó lo que tenía que reaccionar. Entonces son 0.5 moles que teníamos en el inicio, 0.5 molar, menos la cantidad de X que va a reaccionar para formar el yoduro de hidrógeno. Lo mismo en el caso del yodo. Y entonces la cantidad que vamos a tener en el equilibrio de yoduro de hidrógeno pues va a ser de 2X, ya que se generan 2 moles de este gas por cada uno de estos que se pierde o por cada molécula, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, la ecuación de la constante de equilibrio va a estar dada por esta ecuación. Productos, entonces, como aquí tengo el coeficiente que es 2, entonces la concentración de yoduro de hidrógeno se eleva al cuadrado. Entre reactivos, concentración de hidrógeno por concentración de yodo molecular. Entonces, yo tengo, ya se me da en el problema el valor de Kc, lo sustituyo. Y de esta relación que obtuve aquí, pues tengo una incógnita, ¿no? Que es el valor de X. Entonces, esto que obtengo aquí en el equilibrio, lo sustituyo en la ecuación de la constante. Entonces, concentración en el equilibrio del yodo va a ser de 2X y las concentraciones de hidrógeno y yodo van a ser de 0.5 menos X. Entonces, concentración de 0.5 menos X, aquí igual, se van a multiplicar. Al hacer las correspondientes ecuaciones algebraicas, entonces, ya saben, multiplicar. Bueno, por ejemplo, en este caso, se simplifica la operación. Aquí se le efectúa una raíz cuadrada a ambos lados de los términos, entonces la raíz cuadrada en este caso, se elimina este exponente con la raíz cuadrada y en la parte de abajo, pues como estas son iguales, quedaría únicamente un término que es 0.5 menos X. Entonces, para conocer el valor de X, pues voy a realizar las operaciones algebraicas necesarias que les pido hagan en su libreta y al final puedo despejar el valor de X. Entonces, X en este caso me dio ya saben, primero hay que pasar esto del otro lado para al final llegar a obtener únicamente la X. Entonces, obtuve un valor de X de 0.393 molar. Entonces, eso me da apenas el valor de X. Yo de acá sé que la concentración de hidrógeno en el equilibrio debe ser igual a 0.5 menos X. Entonces, sustituyo X en esta ecuación, por lo tanto va a ser de 0.5 menos 0.393 igual a 0.107 molar. Lo mismo para el caso del yodo y en el caso del
Yoduro de hidrógeno yo dije que va a ser de 2x, por lo tanto 2 por 0.393 molar. Entonces, en este caso, en este ejemplo, probablemente lo que queda menos claro, pues es qué pasó en estos pasos perdidos, ¿no? Las ecuaciones algebraicas, que por eso les estoy pidiendo, hagan en su libreta y chequen que les dé un resultado muy similar o el mismo.